Bien, muy buenas noches a todos. El día de hoy, el tema que nos convoca son las relaciones y mecanismos de control del poder. Entendemos ciertamente el poder político estatal, ¿no? A ver. Ok. Bueno, como les decía, la temática del día de hoy es una temática sumamente importante y vigente para el constitucionalismo moderno. Se trata de eh, reflexionar en torno a aquellos mecanismos que permiten que el poder sea controlado, ¿no? Y esto, sin duda, comporta una vigencia evidente en los diferentes escenarios del constitucionalismo, ¿no? Cómo el diseño constitucional en los estados, ¿no? Establecen mecanismos, establecen procedimientos a través del cual el poder pueda tener parámetros, pueda tener frenos, pueda tener controles, ¿no? Para nadie escapa a su conocimiento de que el poder político estatal es un poder eh, omnicomprensivo, es un poder omniinclusivo, es un poder soberano. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, existen pues mecanismos que se han ido construyendo a través de la experiencia histórica constitucional que permiten que este poder, estas características que rodean al poder estatal, digamos, no hagan de su ejercicio, ¿no? Situaciones de abuso, de arbitrariedad. Entonces, la noche de hoy nos exige repasar, revisar una serie de conceptos, una serie de definiciones. Yo he preparado un número, creo que un poco abultado de diapositivas, ¿no? Que espero poder desarrollarlas en, a lo largo de estas 2 horas académicas, ¿no? Si no, vamos a ir privilegiando y discriminando aquellas que son, digamos, o resultan fundamentales. Cuando hablamos de control del poder, esto nos remite a, en términos de derecho constitucional, nos remite a aquel concepto que el maestro Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? Uno de los, digamos, padres del derecho constitucional peruano y ciertamente también de la ciencia política, cuando nos hablaba del concepto de ciencia política global, ¿no? Seguramente ustedes han tenido la ocasión o la oportunidad de poder revisar este trabajo setentero de Raúl Ferrero Rebagliati, que tituló Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Y esto no era gratuito, el título que daba a este texto que, digamos, es un clásico tanto para la ciencia política en el nacional como para el propio derecho constitucional. Y es que él partía
de la idea de que existía una ciencia madre, ¿no? Que él denominaba la ciencia política global, y que en ella concurrían y se encontraban, ¿no?, disciplinas como la teoría del Estado, como el derecho constitucional. Y traigo a colación esto para sostener y reafirmar que el derecho constitucional tiene se encuentra hermanada con otras disciplinas que no son de carácter jurídico. Una de ellas es la ciencia política, ¿no? Y por eso traigo a colación a Ferrero Rebagliati, ¿no?, que él decía que existían tres ciencias hermanadas, ¿no?, que compartían un mismo objeto de estudio en común, pero que los abordaban desde perspectivas diferentes. La ciencia política, ¿no?, que estudiaba el Estado y todo lo que encierra él, pero desde un enfoque, desde una perspectiva sociológica. La teoría del Estado, que también ciertamente se ocupaba del Estado, pero que su mirada era una mirada desde una perspectiva filosófica histórica, y ciertamente el derecho constitucional, que la mirada en relación al Estado era una mirada de carácter jurídica, es decir, normativa. Entonces, hay una relación clara entre el derecho constitucional y la ciencia política, ¿no?, al punto que cuando se ha discutido sobre la naturaleza del derecho constitucional, allá por la década del 70, incluso del 80, del siglo pasado, ¿no?, y había esta suerte de dicotomía, derecho constitucional, disciplina política o disciplina jurídica, se llegó a resolver, digamos, esta inquietud, estableciendo que el derecho constitucional era una disciplina jurídica, pero marcada, ¿no?, influenciada, impregnada de un fuerte contenido político, ¿no? El derecho constitucional, entonces, es una disciplina jurídica, pero, digamos, impregnada de contenido político. Y entonces, cuando hablamos de mecanismos constitucionales de control del poder, no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de lado, ¿no?, el repaso de conceptos que provienen de la ciencia política. Y el primer concepto que yo traigo a recuerdo es el concepto de política, ¿no? Porque el derecho constitucional, que se ocupa de la Constitución, y que entendemos que la Constitución es la manera de organizar el Estado desde una perspectiva política, ¿no? Por eso se llama Constitución política. Y si vamos a hablar de control del poder, el fenómeno del poder es un fenómeno abordado, estudiado por la ciencia política. El objeto de estudio de la ciencia política es el poder. Entonces, el concepto de política ha sido materia de una multiplicidad de definiciones, como parece
en la diapositiva. Desde los clásicos griegos, Platón, Aristóteles, Polibio, que aparece dentro de, digamos, el ámbito de Roma, pero Polibio fue griego, ¿no? Sin embargo, él fue expulsado, condenado al ostracismo en Grecia, y por eso llega a Roma y se convierte pues en uno de los grandes pensadores que se le atribuye a Roma, como Cicerón, como Catón, etcétera, ¿no? Pero Polibio fue griego. Entonces, desde la época clásica, se han formulado definiciones de la política. Platón decía ciencia regia, Aristóteles la ciencia más exacta, al punto que Platón graficaba a la política bajo el símbolo de un número, ¿no? El 4. Mixtura institucional y social, dice Polibio. Y bueno, y luego tenemos los modernos, Max Weber, Duverger, David Easton, Pablo Lucas Verdú, ¿no? Pero ¿qué cosa es la política? Al margen de, o resumiendo las definiciones que aparecen, influencia sobre la dirección de una asociación política, dice Max Weber, forma de hacer que se traduce en actividades grupales, ¿no? Actividad humana fundada en intereses justificados ideológicamente, dice Pablo Lucas Verdú. La política yo la definiría resumiendo las multiplicidades de definiciones que sobre ella existen. En primer lugar, que es una actividad típicamente humana, ¿no? La política es una actividad típicamente humana. Solo los hombres, entendido las personas humanas, hacen política, ¿no? Y es una actividad humana que tiene por objeto, propósito, el poder, ¿no? Es una actividad humana que está dirigida a adquirir, mantener o conservar el poder. Y entonces, esta actividad típicamente humana, que es la política, aparece y se desenvuelve en las diferentes actividades de la vida societal, ¿no? La política es una actividad presente en las distintas formas de interrelaciones que se dan en la sociedad. La política por ello está vinculada a la cultura, por ejemplo, está vinculada a la religión, a la economía, a la ciencia, ¿no? Hay una dinámica de feedback, ¿no? Entre la política y otras manifestaciones sociales, ¿no? La política influye en la cultura, como la cultura influye en la política. Hay una retroalimentación, ¿no? Lo propio ocurre con las otras manifestaciones fundamentales de la vida social, como son la religión, ¿no? La política influye en la religión y la religión influye en la política. La política influye en la economía, pero también hay una respuesta de influencia de la economía en la política, en la ciencia y en diversas actividades de la vida social. Pero bien,
nos interesa un favor, el audio de los... Perdón, me rebotó un montón de... Un favor, Cosa pública. Como el audio de los participantes, mantenerlo silenciado para que no se acople. Gracias. Bueno, entonces veamos el poder estatal, ¿no? Que es, digamos, lo que vamos a revisar el día de hoy, cómo se controla el poder estatal, cuáles son los mecanismos habilitados en la Constitución para ejercer control del poder estatal. Empecemos recordando las definiciones de lo que es el poder, ¿no? Yo he identificado, he seleccionado, mejor dicho, 3 definiciones desde mi punto de vista, las más gráficas de lo que es el poder, ¿no? El poder en general. Max Weber, el gran sociólogo alemán, dice: el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad, ¿no? Esta es una noción sustancial del poder, ¿no? En el estudio de la ciencia política, la definición de Max Weber sobre el poder es calificada como una noción sustancial, en el sentido de que entiende al poder como una sustancia, como algo que se posee y que puede o no utilizarse, ¿no? Por eso dice probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. El poder es un fenómeno societal, ¿no? El poder se evidencia, se expresa, se manifiesta, aún como capacidad, aún como probabilidad, aún como sustancia, se desenvuelve en el marco de una relación intersubjetiva, ¿ok? Entonces, ese es la noción de poder desde una perspectiva sustancial, que es la de Max Weber. Robert Dahl, que es un politólogo norteamericano, más bien tiene una noción, digamos, relacional del poder, en el sentido de que para la perspectiva relacional del poder, el poder tiene que expresarse, si no, no es poder, ¿no? Un poco como que poder que no manda no es poder, ¿no? Y por eso dice, A tiene poder sobre B si es capaz de lograr que B haga algo que de otra manera no lo hubiera realizado, no lo hubiera hecho. Esa es una noción relacional del poder. Es decir, ya no se le ve como algo que se posee, como una sustancia, como una capacidad, ¿no? Sino como una manifestación evidente, clara, realizable, ¿no? Si no se expresa, no existe. Y por último, Francisco Miro Quesada Rada, uno de nuestros grandes politólogos, ¿no? Que dice capacidad de tomar e imponer decisiones que tiene una persona o grupo de personas dentro de un sistema, subsistema o parasistema social sobre otra persona o grupo de personas a favor o en contra de su voluntad y en una relación dinámica, conflictiva y asimétrica, ¿no?
digamos que Miro Quesada Rada inserta en su definición más completa desde mi punto de vista, y para mi gusto, del poder, ¿no? Inserta la famosa relación mando-obediencia, ¿no? Que es, digamos, la base de toda relación de poder, ¿no? Un grupo que manda, un grupo que obedece, ¿no? O, lo que, o para los términos de Marcel Prelot, Marcel Prelot, ¿no? Gobernantes y gobernados. Unos mandan, otros obedecen, ¿no? Unos deciden, otros se someten, etc. Ahora bien, el poder tiene diversas manifestaciones, ¿no? Hay distintos tipos de poder. Es decir, esta capacidad de mandar, de decidir, de imponer la voluntad, es de variada tipología, ¿no? Pero a nosotros lo que nos convoca es un tipo específico de poder, porque fíjense, el fenómeno del poder no es un fenómeno privativo del Estado, ojo, ¿ah? El fenómeno del poder está presente en toda relación intersubjetiva, societal, ¿no? Desde las sociedades más reducidas hasta las más complejas y grandes como el Estado. Como explicaba Maurice Duverger, ¿no? El fenómeno del poder lo encontramos tanto al interior de la familia, por ejemplo, ¿no? De la tribu, del clan, ¿no? Del centro de trabajo, como al interior del Estado, ¿no? Es decir, el fenómeno del poder es un fenómeno que no es privativo del Estado. Lo que ocurre es que el poder en el Estado se expresa en su mayor dimensión. El poder estatal, que es el tipo de poder que nos convoca, que nos interesa hoy en día, ¿no? El día de hoy, perdón. Lo que ocurre es que es un tipo de poder mayor, complejo y completo, ¿no? El gran Leviatán de Hobbes está apoyado, ¿no? Sustentado en eso, en el poder, ¿no? Entonces, veamos un poco para hacer rápidamente doctrina, el origen del poder estatal, ¿no? Existen básicamente dos teorías que buscan explicar a través de la literatura clásica el origen del poder del Estado, ¿no? Y estas dos teorías son la teoría de la doctrina teocrática y la teoría de la doctrina de la voluntad social. La primera plantea de que el poder del Estado hunde su origen en la voluntad de Dios, ¿no? El poder proviene de un ente sobrenatural, ¿no? Que es Dios, ¿no? Tiene un origen, digamos, divino. Pero esta teoría, a su vez, tiene dos corrientes, la del derecho divino sobrenatural y la del derecho divino providencial. En el primer caso, se sostiene de manera resumida, digamos, y gráfica,
se sostiene de que el poder emana directamente de Dios, ¿no? Dios es el que encarga, delega, ¿no? Directamente a los gobernantes y los inviste de poder, ¿no? Esa es la teoría de la monarquía absolutista en la Edad Media, ¿no? Que el poder, el gobernante era un gobernante todopoderoso, absoluto, porque, digamos, era una suerte de semidios, porque el poder lo había recibido directamente de Dios, ¿no? Pero la doctrina teocrática tiene también una corriente que es la del derecho divino providencial, ¿no? Es decir, de que se plantea de que el poder es una creación de Dios, pero el hombre es el que dispone de él, ¿no? Es decir, como todo lo que está creado en el universo tiene origen divino, es creación de Dios, el poder igualmente lo es. Pero son los hombres de carne y hueso, ¿no? Los que determinan cómo, quién lo ejerce, cómo le ejerce, hasta cuándo le ejerce, ¿no? A eso se denomina el derecho divino providencial, que, digamos, entra más en sintonía con la teoría de la democracia, ¿no? Y por último, la doctrina de la voluntad social, ¿no? En donde la participación de un ser sobrenatural, de un Dios, no cabe, no existe, ¿no? Sino que el poder es fruto y resultado de la voluntad razonada de los miembros de un cuerpo social, ¿no? Se construye un pacto social, ¿no? A través del cual esa es la teoría del contrato social, ¿no? ¿Ya? En su corriente de Hobbes o en su corriente de Rousseau, ¿no? Pero el poder surge, pues, de una decisión de los miembros de una comunidad política, ¿no? Que deciden trasladar, conceder el mando, la dirección en un grupo y de determinadas maneras, ¿no? Ahora bien, hay elementos importantes que configuran el poder estatal. Un primer elemento del poder estatal a tomar en consideración es la dominación, ¿no? El poder estatal es un poder dominante, ¿no? Es un poder dominante en el sentido y en la medida de que tiene la capacidad para poder imponerse, ¿no? Incluso aún por la fuerza. Esto es un elemento, digamos, que distingue al resto de poderes, ¿no? Es un elemento que carecen el resto de poderes, que es privativo del Estado. La dominación que supone la capacidad material de imponer la decisión, su mandato a través de la fuerza, es un elemento constitutivo y propio del poder estatal. Y lo otro es la competencia, ¿no? La competencia.
que comporta en la actitud reconocida al gobernante para adoptar decisiones, ¿no? Es decir, es la aceptación consensuada, voluntaria, de los dirigidos, de los gobernados, de admitir el poder del gobernante. Esa es la competencia, ¿no? No todo poder se basa única, o el poder estatal, perdón, no se basa ni se sustenta únicamente en la fuerza, ¿no? Sino también en el reconocimiento, en la adhesión voluntaria de los súbditos del poder estatal. En cuanto a las características del poder estatal, aparecen 4 características. En realidad la diapositiva no refleja las 4, solamente 2, que es la omni-inclusividad, la omnicomprensividad, la coercibilidad y la soberanía. Esto quiere decir que el poder estatal tiene como características que es omniinclusivo, es omnicomprensivo, es coercible y es soberano. En el primero de los, en la primera de las características, es omniinclusivo. El poder del Estado abarca a todos los que conforman la sociedad estatal, a todos los que se encuentran dentro del territorio del Estado. Como señala la diapositiva, ningún otro poder es tan comprensivo. Ni siquiera el poder de la Iglesia, ¿no? Que es un poder, digamos, respetable, significativo, representativo. Pero el poder, las decisiones que emanan de la Iglesia o de una Iglesia, ¿no? Para no individualizar, finalmente recaen sobre los miembros de la Iglesia. En cambio, las decisiones del poder estatal abarcan a todos, con prescindencia de las características accidentales de las personas que se encuentran dentro del territorio del Estado. Es un poder, pues, omniinclusivo. Pero además es también un poder omnicomprensivo, porque el poder del Estado puede abarcar cualquier manifestación de la vida societal, incluso las más íntimas y personales, ¿no? El poder del Estado, pues, digamos, no tiene en teoría, puede abarcarlo todo. No solamente abarca a todos, sino puede abarcarlo todo. Como decía, incluso en los aspectos más íntimos, ¿no? Personalísimos. Como se me ocurre el caso de la sexualidad. En algunos países, todavía, por ejemplo, la homosexualidad no solamente está prohibida, sino que está penalizada, ¿no?
Es decir, el Estado ingresa, ¿no?, a un ámbito personal. Acá no estamos diciendo si eso está bien o está mal, cómo se llama, si es abusivo, arbitrario, que de hecho lo es, o no. Lo que estamos haciendo es no una valoración, sino una descripción, ¿no? La omnicomprensibilidad del poder del Estado. Pero además el poder estatal es un poder coercible, ¿no? Es un poder coercible. ¿Por qué? Porque es dominante. Es decir, el poder del Estado puede echar mano de la fuerza para imponer sus decisiones. El poder estatal está facultado legalmente para utilizar la violencia, ¿no? El poder estatal monopoliza la violencia, ¿no? Es un poder coercible. Y por último, como característica del poder estatal, el poder estatal es un poder soberano, ¿no? Entendido el término soberano como un poder supremo, ¿no? Que implica que en la escala de poderes no hay un poder que lo iguale o lo rebase, ¿no? El poder estatal es un poder supremo, soberano. ¿Okay? Eso entonces en relación a las características del poder estatal. Pero bien, hemos dicho que una de las preocupaciones de el constitucionalismo moderno es ciertamente que esas cualidades y características que configuran el poder del Estado no impliquen un ejercicio abusivo del poder, arbitrario del poder. Y en ese sentido, de que las sociedades se organizan estableciendo modelos, ¿no?, para frenar, para limitar, para controlar el poder del Estado. Y el modelo jurídico-político que implica un freno al poder del Estado es el denominado Estado de Derecho, ¿no?, cuya construcción teórica se remonta al siglo XIX y su elaboración, digamos, práctica, normativa, se va construyendo igualmente a finales del siglo XIX, entrado el siglo XX. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? Entendemos por Estado de Derecho aquella forma de convivencia política en la cual el poder del Estado, este poder que hemos descrito como omnicomprensivo, omniinclusivo, coercible, soberano, supremo, ¿no?, ese poder se encuentra sometido a un sistema de normas jurídicas, ¿no? Vale decir, el Estado de Derecho implica que el poder estatal
está regido, regulado por el derecho. Eso es el Estado de Derecho, ¿no? Es una organización social en donde el poder, con todas las características que hemos mencionado, está subordinado al derecho. Pero no a cualquier derecho, ojo, no a cualquier derecho. Porque incluso en los regímenes totalitarios, ¿no?, existe un derecho vigente, ¿no? La Alemania nazi, la Italia fascista, ¿no? La China comunista, ¿no? Contaban con un derecho vigente, ¿no? En consecuencia, el Estado de Derecho no es un Estado donde el poder se rige por el derecho simplemente, por cualquier tipo de derecho, sino por un conjunto de normas, ¿no? Es decir, por un derecho vigente que cumplen un mínimo de estándar, ¿no? Porque una cosa es un Estado con derecho y otra cosa es un Estado de derecho, ¿no? Estado con derecho son todos los estados, ¿no? Pero un Estado de derecho es aquel cuyo ordenamiento jurídico que regula el poder presenta determinadas características, como lo vamos a ver a continuación. El Estado de Derecho se funda en principios, ¿ya? O sea, ese ordenamiento jurídico que regula el poder debe sustentarse, debe basarse mínimamente en los principios que aparecen en la diapositiva. Principio de legalidad, principio de irretroactividad de las normas, ¿no? El primero, obviamente, lo conocemos todos, en realidad, todos los principios que aparecen en la diapositiva, ¿no? Principio de legalidad que impone que gobernantes y gobernados someten su actuación a lo que establece la ley, ¿no? Luego ya en el Estado constitucional de derecho, a la Constitución y a la ley. El principio de irretroactividad de las normas, garantía de seguridad jurídica, las normas rigen para adelante y no para situaciones anteriores a su expedición. El principio de jerarquía normativa, ¿no?, que comporta una visión piramidal del sistema de normas que animan la convivencia societal, ¿no? El principio de seguridad jurídica, el principio de publicidad de normas, el principio de responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los órganos de poder del Estado. Un Estado de Derecho se construye en consecuencia sobre la base de estos principios. Ok. Entonces, el poder del Estado se somete, se controla, se sujeciona, ¿no?, en un Estado de Derecho. No hay control razonable del poder si es que éste no se ejerce en el marco de una sociedad organizada bajo el modelo de un Estado de Derecho, ¿no? Por eso insistimos y afirmamos que las condiciones de viabilidad pasa por la acreditación de la existencia de un orden jurídico que declare, reconozca y asegure los derechos fundamentales de la persona y que simultáneamente establezca las competencias para el ejercicio del poder político. Lo que les decía hace un momento,
No se trata de que en una sociedad estatal, en un Estado, exista un ordenamiento jurídico, sino que ese ordenamiento jurídico mínimamente garantice derechos fundamentales y reparto de las funciones del poder. Es decir, las funciones básicas del poder estén repartidas, compartidas entre órganos distintos, ¿no?, que están en pie de igualdad. Pero del Estado de Derecho pasamos al Estado constitucional de Derecho, ¿no? Entonces, eso es una conversión del Estado de Derecho, ¿no? El tiempo ha convertido la idea de Estado de Derecho en una idea, en un modelo de Estado constitucional de derecho. Y a ello ha abonado, o sea, a esa conversión del Estado de Derecho en Estado constitucional de derecho, ha abonado la aparición de la jurisdicción constitucional, que espero me dé tiempo de poder comentar, porque la jurisdicción constitucional no solamente ha viabilizado, ¿no?, ese tránsito, esa conversión, como dice la diapositiva, del Estado de Derecho en un Estado constitucional de derecho, sino que además configura un mecanismo sólido y efectivo del control del poder. ¿Ok? Un mecanismo sólido y efectivo del control del poder. Entonces, este Estado constitucional presenta ciertamente sus características propias, ¿no? Sujeción de gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento jurídico. Eso es medular en la definición de un Estado constitucional de derecho. Gobernantes y gobernados están sometidos al ordenamiento jurídico que tiene en la Constitución su norma básica y fundante, ¿no? Entonces, en un Estado constitucional de derecho, los gobernantes no pueden hacer lo que les dicta su leal saber y entender, o su capricho, o mera voluntad. Están subordinados a un ordenamiento jurídico cuya norma basilar es la Constitución. Pero lo propio también ocurre con los gobernados. Ojo, porque el Estado constitucional no solamente subordina al gobernante, sino también subordina a los gobernados. Los gobernantes tienen límites, parámetros para el ejercicio de su poder. Pero los gobernados también tenemos parámetros para el ejercicio de nuestros derechos y también tenemos deberes, ¿no? Asimismo, un Estado constitucional de derecho se funda en el principio de separación de poderes. Y a eso es a lo que se refiere el literal B o el ítem B de la diapositiva. Distribución de funciones y asignación de responsabilidades entre los órganos de poder, ¿no? Es decir, el poder, las funciones del poder están repartidas, encargadas a órganos distintos, ¿no? Desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecía de que un Estado no cuenta con constitución si no está proclamada la separación de poderes. Si mi memoria no me falla, artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por último, el Estado constitucional de derecho
supone la existencia efectiva de un conjunto de derechos, garantías y de deberes. Es decir, el Estado constitucional de derecho afirma la existencia de derechos fundamentales de las personas y de grupos, ¿no? Y además, no solamente de derechos, porque si no ello quedaría en una mera situación declarativa, sino también de mecanismos procesales que permitan el ejercicio efectivo o la defensa ante la amenaza o la violación de esos derechos, ¿no? Garantías. ¿Okay? Eso son, en consecuencia, las características del Estado de Derecho, ¿no? Acá está, digamos, un poco explicado lo que yo ya había señalado. Distribución de función, reparto equilibrado de las funciones entre una pluralidad de órganos, ¿no? Separación de poderes, ¿ok? Existencia de órganos autónomos, ¿no? Supervisión y fiscalización de la labor estatal, separación y equilibrio de poderes, y en lo concerniente al conjunto de garantías básicas, derechos de carácter civil, político, social y económico. Ayer mencioné, recordará, ¿no? Cuando hablé de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, ¿no? Que tienen diferente naturaleza, ¿no? Garantías jurídicas para el goce o restablecimiento de su disfrute por parte de los gobernados, ¿no? Estamos hablando acá de lo que en el derecho constitucional adjetivo, procesal constitucional, ahora son procesos constitucionales, ¿no? Entonces, veamos, vamos a entrar a un tema, a un punto fundamental para explicar la dinámica de los mecanismos de control del poder, que es la teoría de la separación de poderes, ¿ya? Pero antes, vamos a hacer un breve corte de 3 minutos, por favor, y retomamos, ¿ya? En 8:15.
mañana tengo práctica. Mañana. Bien, retomamos. Un favor, revisen sus audios porque se filtra un audio prendido. Ya está, doctor. Ya está, puede continuar. Ya, muy amable, gracias. Bueno, entonces, la separación de poderes es una teoría, digamos, fundamental. Es una teoría, pero además es un principio fundamental rector del derecho constitucional, ¿no? Hunde su origen teórico, ciertamente, en tres grandes pensadores, como John Locke, Montesquieu y Benjamin Constant, ¿no? John Locke es que a su vez fue padre del liberalismo, ¿no? Digamos, él es el que plantea el modelo inicial en esta, su obra fundamental, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, plantea, digamos, el esquema inicial de la separación de poderes, ¿no? Y acá es importante señalar lo siguiente. John Locke, que es el padre de la separación de poderes, careció de dos cosas. La primera, que en su esquema de separación de poderes no habló de tres poderes, sino habló de dos. No consideró al Poder Judicial como un poder estatal, ¿no? Y no habló de equilibrio de poderes. Porque él colocaba al Parlamento, al Legislativo, como el poder supremo. Probablemente por la época en la que vivió, que era esta época en Inglaterra de la lucha entre la corona y el Parlamento, ¿no? Corresponde o correspondió en consecuencia a Montesquieu, digamos, terminar el cuadro, ¿no? Formular el diseño final de la separación de poderes, ¿no? Al hablar de tres poderes, ¿no? Y además de de equilibrio de poderes, ¿no? Porque él decía que existían tres poderes, ¿no? El ejecutivo de las cosas que se rigen por el derecho de gentes, el ejecutivo de las cosas que se rigen por el derecho público, ¿no? Y el poder legislativo, ¿no? El Parlamento. Pero estableció de que estos poderes, a su vez, cada uno contaba con la facultad de estatuir y la facultad de vetar, ¿no? Es decir, lo que se conoce y ha trascendido en el tiempo y es y es el motivo de esta noche, que el poder controle al poder. Montesquieu impulsó la idea, ¿no? Planteó la necesidad de que el poder frene al poder, ¿no?
Y eso, digamos, se alcanza, ¿no? Eso se alcanza estableciendo, pues, funciones, atribuciones, pero fundamental, mecanismos. Y para ello, los órganos tienen que estar, digamos, en un plano horizontal, en pie de igualdad y contando con lo que en un inicio Montesquieu señalaba como facultades de estatuir y de nulificar o de vetar, ¿no? Pero el tiempo ha transcurrido y aún con las construcciones de Locke, de Montesquieu y de Benjamin Constant, cuyo aporte en esta construcción de la separación de poderes eh, está la idea de poder neutro, ¿no? Que es lo que lo que sirvió como base para el actual modelo de monarquía constitucional, ¿no? En Europa, ¿no? A lo largo de Europa, ustedes saben que en Europa existen muchos estados que son monarquías constitucionales, ¿no? Pero el paso del tiempo, a pesar de los esfuerzos de estos pensadores clásicos y de la formulación de instrumentos, instrumentos jurídicos y voluntades políticas, la separación de poderes siempre ha estado en crisis y cada vez lo está más, ¿no? Y estas crisis de la separación de poderes se expresa en justamente la falta de efectividad de los controles, de los mecanismos de control de poder, ¿no? Se expresa en el hecho, entonces, de que un poder rebalsa, perdón, ¿no? A otro poder. Es decir, esa idea de equilibrio de poderes, el tiempo ha acreditado que no se ha alcanzado en los términos que lo pensó Montesquieu y en los términos que quisiéramos. Ha habido siempre un poder que se ha impuesto sobre otro, ¿no? Y en este juego, o en esta dinámica, ha sido el poder legislativo, históricamente ha sido el poder legislativo el que más ha sido, digamos, sometido, avasallado, ¿no? Y hay algunas explicaciones a ello. No solo en los regímenes, ojo, no solamente en los regímenes presidencialistas. Ustedes saben de que el régimen político se organiza en función a determinados modelos de gobierno, ¿no? Y básicamente los modelos de gobierno que han, o formas de gobierno, o tipos de gobierno, como lo quieran señalar los autores, ¿no? Básicamente han sido presidencialistas y parlamentaristas, ¿no? Y cuando digo de que este predominio, esta preeminencia
del Ejecutivo sobre el Legislativo, no solamente me refiero a aquellos estados donde el modelo de gobierno, la forma de gobierno es presidencialista, incluso en las parlamentaristas. ¿Y ello en razón de qué? Hay algunas explicaciones que se han dado. Carlos Antonio Menau, por ejemplo, que es un tratadista español, tiene un trabajo interesante, vigente, para mí totalmente vigente, que se llama En defensa de la Constitución. Por ejemplo, ensaya algunas explicaciones a esta falta de verificación, por decirlo de alguna forma, de la separación de poderes, ¿no? Dice, por ejemplo, que a ello ha abonado el crecimiento desmesurado del Estado y del Ejecutivo, en particular en relación con el Parlamento. El Estado ha crecido de manera elefantiásica, ¿no? De una manera desmesurada, ¿no? El Estado de los tiempos de Montesquieu, de inicios del siglo XX, no es el Estado hoy en día. El Estado ha crecido. Y dentro de ese crecimiento del Estado, el órgano o el poder que más se ha ensanchado, que más competencias que más ámbitos de actuación ha experimentado, es sin duda el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo. Y entonces eso en desmedro de el poder del legislativo, ¿no? Otro elemento que es importante para Pereira Menaut, Carlos Antonio Pereira Menaut, ¿no? Que explica esta crisis de la separación de poderes es el abuso de la delegación legislativa. La delegación legislativa, de las facultades legislativas, ustedes saben que es un mecanismo constitucional, en virtud del cual el Parlamento traslada, delega, como su nombre lo dice, esa facultad propia, no exclusiva, propia del Parlamento, que es la de hacer leyes, de legislar en el Ejecutivo. Ha habido un abuso de esta facultad, de esta delegación. Y eso ha debilitado al legislativo y ha robustecido al ejecutivo. Yo lo expreso de esta manera. Los grandes temas que debían ser debatidos y discutidos, aprobados por el órgano legislativo que tiene la facultad legisperante, ha cedido en grandes temas, por ejemplo, en nuestro caso como seguridad ciudadana, etcétera, se lo ha trasladado al Ejecutivo. El actor en materia de legislación debería ser por naturaleza el Parlamento y de manera excepcional el Ejecutivo. Pero el abuso de la delegación de las facultades legislativas ha abonado también a esta crisis de la separación de poderes y por último la dinámica de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos debilitados, los partidos políticos desacreditados, ¿no? Han hecho de que el rol que deben cumplir por definición los partidos políticos, que es un rol de control, de canalizar la
la voluntad ciudadana, la expectativa, las inquietudes ciudadanas, ¿no? Ha hecho, pues entonces también ha contribuido a esta crisis de separación de poderes, ¿ok? Fíjense, yo había, digamos, incorporado diapositivas que detallaban un poco más el tema de los poderes del Estado, pero calculo que el tiempo nos va a ganar, ¿no? Entonces, rápidamente para decirles de que la separación de poderes, digamos, fundamenta la configuración de órganos de poder del Estado, ¿no? La separación de poderes como principio, como mecanismo, permite de que el poder del Estado, que es uno solo e indivisible, ¿no? Como lo dijera Montesquieu, ¿no? El poder estatal es uno solo e indivisible, pero ese poder estatal no puede estar no puede estar o reposar en un solo ente, en un solo órgano. ¿No? Tiene que haber una distribución del poder estatal en órganos distintos. Ese es el primer mecanismo de control de poder. La vigencia efectiva de la separación de poderes, aún con su crisis. Pero el recoger y proclamar en la Constitución como lo está en la nuestra, ¿no? El principio de separación de poderes configura el primer medio legal, normativo, constitucional de control del poder. ¿Okay? Que el poder no está concentrado, no reposa en un solo ente, un solo órgano, sino que éste está distribuido sus funciones en órganos distintos que además mantienen una relación de control interorgánico, ¿no? Lo que proclamaba Montesquieu, que el poder controle al poder, ¿no? A ver. Y esto se da no solamente con la existencia, la creación, el funcionamiento de órganos de poder estatal como los órganos clásicos del poder del Estado, ¿no? Lo que aparecían en la diapositiva, ejecutivo, legislativo, judicial, sino también, modernamente, de órganos que no aparecen anidados en ningún poder clásico, ejecutivo, legislativo, judicial, pero que están, que son órganos constituidos por la Constitución, ¿no? Que realizan funciones complementarias, pero basilares para el Estado, ¿no? En el caso nuestro, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
ahí tenemos un primer gran mecanismo de control del poder. El reparto del poder en términos de la teoría de la separación de poderes, no solamente en los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial, sino también en estos órganos modernos que constituyen los denominados órganos constitucionalmente autónomos del Estado. ¿Ok? Bien, vayamos rápidamente algunos mecanismos concretos que cuenta el Poder Ejecutivo para ejercer control del poder, ¿no? La diapositiva señala 6, en esta diapositiva, y 4, 10 mecanismos, ¿no? 10 mecanismos que constituyen de control por parte del Ejecutivo, ¿no?, al Legislativo. Estamos hablando, en primer lugar, como aparece en la diapositiva, estamos hablando de la famosa investidura del Consejo de Ministros. Este es un mecanismo de control del Legislativo al Ejecutivo, ¿no?, que supone, y que está recogido en el artículo 130 de la Constitución Política, y también está recogido en el reglamento del Congreso. Es sin duda un mecanismo de control del poder por parte del legislativo hacia el ejecutivo. Si bien es cierto, la Constitución establece que los ministros son nombrados por el presidente de la República a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, y esa es una prerrogativa, una facultad del presidente y por ende del Poder Ejecutivo, la Constitución también prevé que el presidente del Consejo de Ministros, perdón, debe concurrir al Pleno de Congreso para exponer la política general del gobierno, ¿no?, debatirla, discutir las principales acciones, medidas que comportan la política del gabinete que preside, ¿no? Ahí el Congreso está habilitado constitucionalmente para brindar o no la investidura, ¿no? Si el Congreso no brinda la confianza, ¿no?, al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros debe renunciar. Casos se han dado, ¿no? Ha habido casos recientes, ¿no?, en donde, nombrado el gabinete y dentro del plazo que fija la Constitución, se ha presentado el presidente del Consejo de Ministros con todos sus ministros, han expuesto la política general del gobierno, y el Congreso, digamos, le ha negado la confianza. Y eso provoca, y ha provocado, ¿no?, la dimisión, la caída, lo que se denomina en derecho parlamentario, en derecho constitucional, la crisis total del gabinete, y por ende, en consecuencia, ha tenido que producirse la renuncia del gabinete en pleno
a efecto de que el presidente de la República, a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, el otro presidente, ¿no?, nombre a un nuevo gabinete, ¿no? Esa es un primer mecanismo de control del legislativo sobre el ejecutivo. Luego tenemos otros mecanismos bastante recurrentes en la dinámica parlamentaria de control político al Ejecutivo, que es la interpelación. Y, bueno, porque, aunque no necesariamente, pero puede dar lugar al voto de censura, ¿no? La Constitución prevé que el Congreso pueda interpelar al gabinete en su conjunto o a ministros, ¿no? Y para eso, pues, existe un mecanismo, requisitos, como son el número de solicitantes para la interpelación, etcétera, etcétera. Esos son temas procedimentales. Lo que nos interesa acá resaltar es de que el Congreso puede, ¿no?, siguiendo el procedimiento que establece el reglamento del Congreso, hacer que comparezca ante el Pleno del Congreso el Consejo de Ministros en pleno, o uno o varios ministros, para absolver un pliego de preguntas, temas de materia de gobierno, ¿no? Entonces, eso no es, para utilizar un término coloquial, no es negociable, es decir, cumplidos los requisitos que se establece para la interpelación, el Consejo o él o los ministros materia de interpelación deben concurrir, ¿no?, al Parlamento, al Congreso, para absolver las preguntas que se les formula previamente, ¿no? Ahora, si es que el Parlamento no está conforme con las explicaciones que ha dado el interpelado, llámese gabinete, llámese ministro, puede echar mano de otro mecanismo de control del poder, que es el voto de censura, ¿no?, que es una manifestación de voluntad política que tiene el Congreso de expresar no estar de acuerdo, no estar conforme con las explicaciones, con la presentación del Consejo o de los ministros. Y esa política, la negación de investidura, ¿no? La negación. Una consulta, ¿se me escucha bien? Porque me acaba de salir un aviso de que mi conexión a internet es inestable. ¿Se me está escuchando bien? Bueno, asumo que sí. Entonces, les decía, genera una consecuencia política, igual que la negativa a la investidura, que es la dimisión, la renuncia del gabinete, ¿ok? Ahí tenemos un tercer mecanismo.
Un cuarto mecanismo es la acusación constitucional y el juicio político, ¿no? Este último es lo que los norteamericanos llaman el impeachment, ¿no? En el primer caso, se trata de procesamiento que hace el Congreso por infracción a la Constitución, ¿no? Cuando el presidente o miembros del Ejecutivo han incurrido en infracción constitucional. Y en el segundo caso es cuando han cometido delitos, ¿no? Esto es también un mecanismo de control, ¿no? La Comisión Permanente acusa ante el Congreso al presidente de la República, pero no solamente al presidente, aquí extendemos el universo de funcionarios a los cuales el Poder Legislativo, el Parlamento Congreso, extiende su control, ¿no? Es el presidente, los ministros, ¿no? Los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional por la Justicia, el ex Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, ¿no? Fiscales supremos, el defensor del pueblo, el Contralor General. Y en la última sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial que ha planteado el Congreso contra las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Que ha frustrado los procesos de designación del defensor del pueblo, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional ha recomendado que también se incluya dentro de este grupo de altos funcionarios del Estado sometidos o sujetos a acusación constitucional ante juicio político, a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, jefes de la OMPE y el RENIEC. Eso ha generado una polémica que yo en lo particular considero que no tendrían por qué ser de toda el conjunto de altos funcionarios del Estado, no tendrían por qué estar excluidos de este mecanismo de control, que a su vez también es una prerrogativa, ¿no? Porque el antejuicio es una prerrogativa, ¿no? Entonces, pero bueno, parece que se han encrispado un poco, que no deberían estar comprendidos, ¿no? Pero si están todos los altos funcionarios, jueces supremos, jueces fiscales supremos, el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿por qué no tendrían que estar también los funcionarios, altos funcionarios del sistema electoral? No lo encuentro. Otro mecanismo es las comisiones de investigación, ¿no? Ciertamente también es un mecanismo de control del poder por parte del Congreso al Ejecutivo en particular, pero puede extenderse, ¿no?
La Constitución y también el reglamento prevén que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia parlamentaria, y sobre todo recientemente, en los últimos 30 años, 30, 40 años, ¿no? Las comisiones investigadoras han jugado o han tenido un protagonismo permanente, ¿no? O recurrente en todo caso, en la vida política, ¿no? Conformándose comisiones ad hoc, ¿no? Para investigar determinados aspectos. Ciertamente cabe formular como crítica constructiva, por cierto, de que en muchos casos o en varios casos estas comisiones han sido infructuosas, reiterativas, ¿no? Que se han cruzado o ha interferido con el trabajo del Ministerio Público. Pero no cabe duda dos cosas. Primero, de que constituyen un mecanismo de control importante por parte del legislativo al ejecutivo, uno, y segundo, que son relevantes, importantes, para justamente equilibrar, frenar el poder, ¿no? Luego, la Comisión de Fiscalización, que no es un órgano circunstancial, ¿no? Sino es una comisión, digamos, de carácter ordinario del Congreso, que se ocupa, pues, de hacer control, ¿no? La revisión de los actos legislativos rápidamente, porque el tiempo ya nos está venciendo. Estamos hablando acá que el Congreso puede revisar, por ejemplo, algunos actos legislativos que tiene el Ejecutivo. Por ejemplo, puede hacer un control posterior de los decretos legislativos que dicta el Poder Ejecutivo, los decretos de urgencia, de los decretamientos de estados o regímenes de excepción, ¿no? Llámese estado de emergencia, estado de estado de sitio, ¿no? También hace un control sobre los tratados o convenios que firma el Ejecutivo, ¿no? Bueno, luego el control del presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto de la República es un instrumento de gestión fundamental para la marcha de la gestión pública del Estado en general. Ese presupuesto, ese instrumento de gestión es aprobado, es propuesto por el Ejecutivo, pero aprobado por el Congreso de la República. Ese es un mecanismo de control, porque en el proceso de formulación del presupuesto, ¿no? Se verifica, se hace un control de cómo se ha venido ejecutando el presupuesto del año para determinar el presupuesto del siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que esos, en términos generales, los mecanismos de control con los que cuenta constitucionalmente el poder legislativo y que aplica fundamentalmente al poder ejecutivo. Y luego, otro mecanismo de control del poder, sin duda, es la jurisdicción constitucional,
ha habido niveles de control del poder que han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? En un principio era el control de legalidad, ¿no? Los actos de particulares y del poder se controlaban en función a su correspondencia o no con la ley. Pero con el surgimiento de la jurisdicción constitucional, los actos de poder ya no solamente se controlan de acuerdo a su correspondencia o no con la ley, sino fundamentalmente con la Constitución, que es lo que se llama el control de constitucionalidad. Y la jurisdicción constitucional hunde su origen en el siglo XVII, en Inglaterra, el siglo XVII y XVIII, ¿no? En Inglaterra, con el famoso caso Bonham, ¿no? Que puso, digamos, colocó en la historia a Sir Edward Coke, ¿no? En Francia, con los jurados o magistraturas recogidas en la Constitución de 1700, ahí dice 89, pero en realidad es 1791, ¿no? Propuestas por el abad Emmanuel de Sieyès, y sin duda, con el famoso caso Marbury versus Madison. ¿Okay? El tiempo me ha vencido, pero quiero dejar de mencionar. Tenía planeado contarles el caso Marbury versus Madison, el caso de Bonham, pero ya el tiempo no nos lo permite. Pero fíjense, quiero hacer finalmente hincapié en el tema del control de constitucionalidad, que es un mecanismo de control del poder. A ver, y me voy a centrar en el caso en el caso peruano, ¿ok? Hay diferentes modelos de control de constitucionalidad. Están los modelos originarios, en el que encontramos el control orgánico político y el control orgánico jurisdiccional. Están los modelos derivados como el orgánico mixto y el orgánico dual. Cuando hablamos de modelos originarios de control de constitucionalidad, estamos hablando de modelos novedosos, ¿no? Que han sido que no tienen precedente. Y ahí tenemos el control orgánico político que se caracteriza porque el control de constitucionalidad lo realiza un órgano político, que es, en este caso, el Congreso. ¿Okay? Y el control orgánico jurisdiccional plantea de que el control de constitucionalidad no lo hace un órgano político, sino lo hace un órgano de naturaleza jurisdiccional. Y ahí aparecen dos modelos, el modelo americano y el modelo europeo. El modelo americano de control de constitucionalidad es conocido como el control difuso, y que surge justamente de este famoso caso Madison versus Marbury versus Madison, ¿ok? Y este modelo se caracteriza porque el control de constitucionalidad
de las leyes, se encarga a cualquier juez del Poder Judicial ordinario. Es decir, el órgano, el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial a través de sus jueces. Cualquier juez. Por eso es un control difuso, por eso se llama difuso, porque lo puede hacer cualquier juez. Y este control presenta algunas características que voy a mencionar rápidamente. Es un control extendido porque es una atribución que corresponde a todo juez. Es un control incidental porque solo aplica a un caso concreto, a un caso en concreto, ¿no? Requiere de la existencia de un caso concreto. ¿Okay? Y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha cuestionado en relación a las sentencias o a las medidas cautelares que han dictado los jueces en relación al caso de la SUNEDU, ¿no? Porque ha estado haciendo un control abstracto, o sea, concentrado, que no le corresponde. Es un control con eficacia relativa, ¿por qué? Porque cuando un juez del Poder Judicial ordinario echa a andar, aplica el control difuso, el efecto de su sentencia no tiene un carácter abrogativo de la norma, sino de inaplicación al caso concreto. ¿Ok? En cambio, el modelo europeo, cuyo mentor es Hans Kelsen, quien crea los tribunales constitucionales, este modelo establece que el control de constitucionalidad no lo hace cualquier órgano jurisdiccional, sino un órgano ad hoc, específica y especialmente creado para tal fin, los tribunales constitucionales, o cortes constitucionales como en algunos estados se les denomina, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Ahí el órgano de control es la Corte Constitucional. Y este modelo de control, digamos que tiene una característica diferente a la del control difuso. En primer lugar, no es un control extendido, no lo puede hacer cualquiera, exclusivamente lo hace el Tribunal Constitucional, como lo manda la Constitución política nuestra, ¿no? En el artículo 201, 2 de la Constitución, ¿no? 201 y siguientes. Segundo, es un control abstracto, porque no se hace el control sobre un caso concreto, sino en abstracto, respecto de la aplicación de una ley, en términos abstractos, no en términos de un caso en particular. Y por consiguiente, su eficacia es general, porque en el control concentrado, las sentencias, las decisiones del Tribunal Constitucional sí tienen carácter abrogativo. Cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley o de una norma o de un artículo de la ley, esa norma deja de regir, es expulsada del ordenamiento jurídico, tiene un carácter abrogativo. ¿Ok? Entonces, la jurisdicción constitucional expresada en el Perú a través de varios modelos, ¿no? Nosotros tenemos un control preventivo que hace el propio Congreso cuando a través de la Comisión de Constitución, digamos, hace un control de constitucionalidad previo antes de que sea sometido al Pleno, las leyes. Tenemos el control difuso porque el artículo 138 de la Constitución establece que cualquier juez, ¿no? En cualquier proceso, puede inaplicar una norma cuando hay
una norma legal cuando hay una contradicción de esta con la Constitución, ¿no? Control difuso. Pero también tenemos control concentrado, que lo hace el Tribunal Constitucional. Y ese es un mecanismo de control de poder muy importante. En el tiempo, el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, en materia de acciones de inconstitucionalidad y también a través de los procesos competenciales, ha establecido, ¿no?, situaciones, ha regulado, mejor dicho, el ejercicio del poder. El Tribunal Constitucional es un actor que cuenta con un mecanismo fundamental para la vida política e institucional, para la dinámica democrática del Estado en el Perú. Porque a través de sus decisiones, tanto en materia de acciones de inconstitucionalidad como en los procesos competenciales, va estableciendo límites, parámetros, contenido a las decisiones que emanan del poder del Estado, de sus diversos órganos. Bueno, ya el tiempo se ha cumplido. No sé si alguien tiene alguna pregunta o desea hacer alguna intervención. Bueno, espero que estas dos exposiciones, la del día de ayer y la de hoy, hayan contribuido a conocimiento en esta materia apasionante y fundamental como es el derecho constitucional. Mi reiterado agradecimiento a Jules Lowe por la invitación a este evento académico tan importante, este diplomado de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Muchísimas gracias a Jules Lowe y también muchas gracias a ustedes por su participación y por su atención. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor.